Buenas tardes, compañeros y maestra. Somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre el tema de los fluidos newtonianos y no newtonianos. Nuestro equipo está conformado por Corrales Camacho Saúl Isaac, Gutiérrez Saavedra Aarón, Villalobos Cruz Eder, Wolf Gachus Regina y Salazar Marcelino Raúl. Antes de empezar con el tema de los fluidos newtonianos y no newtonianos, queremos darles una breve introducción de qué es la viscosidad. Bueno, cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, es mayor la viscosidad. Una vez que mi compañera explicó brevemente lo que es la viscosidad, podemos hablar sobre los tipos de fluidos que existen, comenzando con el que se podría considerar más fácil de explicar, este siendo los fluidos newtonianos. Su principal característica de estos fluidos es que su viscosidad se mantiene constante con respecto al tiempo, dependiendo únicamente de la temperatura. Viéndolo de otra manera, en la gráfica que podemos observar de nuestro lado derecho, la curva que muestra la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de formación es lineal. Y es así, podremos considerar el valor de la pendiente de dicha recta igual a la viscosidad del fluido. Hablemos de las aplicaciones de los fluidos newtonianos en la industria. Los fluidos newtonianos, caracterizados por su comportamiento predecible y su conformidad con la ley de la viscosidad de Newton, desempeñan un papel crucial en diversas áreas de la ingeniería. En primer lugar, estos fluidos son fundamentales en el diseño de sistemas de tuberías utilizados para el transporte de agua, aceites y otros líquidos. Su comportamiento constante permite una planificación eficiente de estos sistemas, asegurando un flujo controlado y predecible. Además, en la aerodinámica, los fluidos newtonianos son esenciales para el diseño de aviones y vehículos, donde su comportamiento predecible facilita la modelización y optimización de las formas para minimizar la resistencia del aire. En el ámbito industrial, los fluidos newtonianos se encuentran en la aplicación de la industria alimentaria y farmacéutica. Se utilizan en el diseño de procesos de manufactura, como la mezcla y el bombeo de líquidos, garantizando una producción eficiente y controlada. Además, estos fluidos son vitales en la simulación y análisis de procesos industriales que involucran líquidos como la refrigeración de equipos, la lubricación de maquinaria y el diseño de sistemas de calefacción. A pesar de sus numerosas aplicaciones beneficiosas, los fluidos newtonianos no están exentos de desafíos, También presentan problemáticas. En ciertas condiciones como la presencia de turbulencia o viscosidad excesiva, así como la incapacidad para modelar algunos comportamientos no lineales, pueden surgir problemas que afectan la precisión de los modelos fluidodinámicos. Por ejemplo, la sangre o la ketchup espesa presentan comportamientos que no se ajustan completamente a las propiedades de los fluidos newtonianos, lo que puede complicar la simulación y el análisis de situaciones específicas. Es decir, que los fluidos newtonianos son herramientas indispensables en la ingeniería, destacándose por su comportamiento predecible y su versatilidad en diversas aplicaciones industriales y tecnológicas. A pesar de los desafíos mencionados, es decir, sus problemáticas, su papel sigue siendo crucial en la búsqueda de soluciones eficientes y optimizadas en el diseño y operación de sistemas ingenieriles. Los fluidos no newtonianos son aquellos que no tienen una viscosidad definida, pues estos varían con la temperatura y la tensión cortante que se les aplica. Es decir, que cuando la temperatura aumenta, la viscosidad de estos disminuye. También en un fluido no newtoniano podemos ver que estos no tienen un valor de viscosidad definido y constante a diferencia de un fluido newtoniano. Una de las características de un fluido no newtoniano es que éste se mueve con dificultades y al momento de derramarse no suele ser tan fácil como lo es en los newtonianos. También otra de las características de los no newtonianos es que cuando están en reposo se comportan como un líquido, mientras que si se somete a una fuerza aumenta su viscosidad. Un ejemplo de esto es cuando tenemos un fluido no newtoniano, que es como una masita que cuando nosotros le pegamos con fuerza parece un sólido, pero al momento de meter la mano lentamente podemos llegar a profundidad. Y ya cuando tenemos la mano dentro e intentamos sacarla, se vuelve a comportar como un sólido por la fuerza que se le aplica. Dentro de los fluidos no newtonianos encontramos dos divisiones generales. Los primeros serían los independientes del tiempo.
En este, el esfuerzo cortante y el tiempo no intervienen en su nivel de viscosidad. En estos encontramos los plásticos de Bingham, pseudoplásticos y dilatantes. Por otro lado, tenemos los dependientes del tiempo. Estos son más complejos porque el esfuerzo cortante y la velocidad dependen del tiempo. En estos encontramos a los rhopécticos y tixotrópicos. Tipos de fluidos no newtonianos independientes del tiempo. Plásticos de Bingham, también conocidos como ideales, se comportan como un sólido hasta el momento en que se realiza un esfuerzo de deformación mínimo. Un ejemplo de este podemos usar la mantequilla. Este producto se puede untar sobre pan con la fuerza de un cuchillo, pero no se moverá a menos que se le aplique un poco de fuerza. Pseudoplásticos. Estos fluidos disminuyen su viscosidad cuando se les aplica un esfuerzo cortante. Antes de que se les aplique dicha fuerza, estas sustancias tienen una alta viscosidad, por lo que a primera vista parecen fluidos de Bingham, pero estos no tienen un límite elástico. Y por último están los dilatantes. Estos fluidos son lo opuesto a los fluidos pseudoplásticos. En estos, cuando se le aplica una fuerza, su viscosidad aumenta. Un ejemplo típico de esta clase es la mezcla de una parte de agua con un almidón. Si ésta se remueve lentamente, fluye como agua, pero si se agita de una manera vertigosa, se espesa y se vuelve una mezcla densa y difícil de verter. Ahora mencionaremos los tipos de fluidos no newtonianos que son dependientes del tiempo. En estos encontraremos los rhopécticos, que es una clase de fluidos que se caracterizan por tener un comportamiento contrario a los tixotrópicos, es decir, que su viscosidad aumenta con el tiempo y con la velocidad de deformación aplicada. Esto mencionado ocurre porque si se aplica una fuerza se produce una formación de enlaces intermoleculares implicando el aumento de viscosidad, mientras que si se detiene produce una destrucción de los enlaces, los cuales dan lugar a la disminución de la viscosidad. Y para finalizar hablaremos del fluido tixotrópico. Este fluido experimenta una disminución de la viscosidad cuando se le aplica una fuerza. En este sentido, a simple vista, este parece similar a los fluidos pseudoplásticos, pero una diferencia entre estos dos tipos de fluidos es que la viscosidad de un tipo de tixotrópico cambia con el tiempo, al igual que cuando se le aplica una fuerza al fluido. Me presento, mi nombre es Eder Villalobos y les voy a estar hablando de los fluidos no newtonianos. De acuerdo, en las aplicaciones industriales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, como en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y de pinturas. De igual forma, los flujos inestables. Los fluidos no newtonianos pueden exhibir comportamientos inestables y fenómenos como la separación de capas, la formación de vórtices y la transición a flujos turbulentos. De igual forma, en el impacto ambiental, el comportamiento de los fluidos no newtonianos es importante para predecir su impacto en el medio ambiente, por ejemplo, en el caso de derrames de petróleo o contaminantes químicos. Y bien, por último, el modelo matemático de los fluidos no newtonianos es un campo de estudios complejo que busca describir y predecir el comportamiento de los fluidos en diferentes condiciones. Algunos enfoques comunes utilizados en el modelo matemático de los fluidos no newtonianos incluyen modelos reológicos. Esto quiere decir que son ecuaciones matemáticas que describen la relación entre el esfuerzo aplicado y la tasa de deformación en un fluido no newtoniano. Estos modelos pueden ser empíricos, basados en datos experimentales o teóricos derivados de principios físicos. De igual forma, están las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento de los fluidos no newtonianos se derivan a partir de las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos, como la ecuación de Navier-Stokes. Sin embargo, en el caso de los fluidos no newtonianos, estas ecuaciones pueden incluir términos adicionales para tener en cuenta la variación de la viscosidad con la velocidad de deformación.
También está la simulación numérica. La simulación numérica es una herramienta importante en el modelo de fluidos no newtonianos, ya que permite resolver las ecuaciones matemáticas que describen su comportamiento en condiciones específicas. Métodos como la dinámica computacional de fluidos se utiliza para simular flujos complejos y predecir propiedades como la velocidad, la presión y la distribución del esfuerzo cortante. Y por último, la validación experimental. Es importante validar los modelos matemáticos con datos experimentales para garantizar su precisión y fiabilidad. Los experimentos reológicos y las pruebas en laboratorio son fundamentales para verificar la validez de los modelos propuestos. Esto quiere decir que el modelo matemático de los fluidos no newtonianos es un campo interdisciplinario que combina conceptos de física, matemáticas e ingeniería para comprender y predecir el comportamiento de estos fluidos en diversas aplicaciones industriales y científicas. Yo les hablaré de qué es la ley de la viscosidad Newton. Esta ley fue propuesta por Isaac Newton en el siglo XVII, donde se estableció que la fuerza de cizallamiento entre las capas de un fluido laminal es directamente proporcional al gradiente de velocidad en la dirección perpendicular a las capas. Matemáticamente se expresa como la ecuación que se muestra a continuación, donde F es la fuerza de cizallamiento entre las capas del fluido, N representa la viscosidad dinámica del fluido, que también es conocida como el coeficiente de viscosidad. A es el área de la superficie de contacto entre las capas del fluido. Y por último, la derivada de B respecto de X es el gradiente de velocidad, es decir, el cambio de la velocidad respecto a la distancia en la dirección perpendicular a las capas del fluido. Cabe destacar que esta ley es válida solo para los fluidos newtonianos, es decir, aquellos fluidos cuya viscosidad no varía con la velocidad de cizallamiento. Ahora les hablaré de ejemplos newtonianos. El primero es el agua, ya que a temperatura ambiente y presión atmosférica, su viscosidad es relativamente baja y su comportamiento es predecible según la ley de la viscosidad de Newton. Otro ejemplo común es la gasolina, ya que al igual manera a temperatura ambiente, esta va a fluir fácilmente. Y por último tenemos el aceite. Su viscosidad va a variar según el tipo de aceite y a la temperatura a la que se encuentre, pero su comportamiento de flujo sigue siendo consistente. Otros ejemplos de fluidos newtonianos es el mercurio, el alcohol etílico y el queroseno. Ahora los ejemplos de fluidos no newtonianos. El primero es la miel, donde a temperatura ambiente muestra una viscosidad bastante alta, pero cuando a esta se le aplica una fuerza, ya sea al moverla o a agitarla, su viscosidad disminuye y fluye más fácilmente. A este comportamiento se le conoce como pseudoplástico o de adelgazamiento. Otro ejemplo es la cápsula, ya que de igual manera que la miel es un fluido no newtoniano de características pseudoplásticas, ya que cuando se agita o se aplica una fuerza, su viscosidad disminuye y fluye más fácilmente. Por último tenemos la sangre, ya que también exhibe un comportamiento no newtoniano de características pseudoplásticas, ya que a velocidades bajas de flujo se comporta de manera muy viscosa, pero cuando se aplica una fuerza de corte, como en las arterias durante el bombeo del corazón, su viscosidad disminuye, permitiendo un flujo más fácil. Como conclusión, la clasificación de un fluido como no newtoniano o newtoniano se basa en su respuesta al esfuerzo aplicado. Esto quiere decir que los fluidos newtonianos mantienen una viscosidad constante independientemente de la fuerza aplicada, es decir, su viscosidad no cambia con la velocidad de corte o el esfuerzo aplicado. Por otro lado, los fluidos no newtonianos muestran una viscosidad que varía con la velocidad de corte o el esfuerzo aplicado. Muchas gracias por su atención.